La mente de un hombre no está diseñada para sostener el peso de ser un dios. Cuando un mortal se eleva tan alto que olvida el suelo, la gravedad de la realidad siempre lo reclama, y no lo hace con amabilidad. Es una ley tan inevitable como la muerte. Cuanto más alto es el ascenso, más brutal es la corrección. Hubo un hombre que puso a prueba esta ley. Su nombre era Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él no era simplemente un rey. Él era el punto de referencia del poder en el mundo antiguo. Los faraones de Egipto eran reliquias de un pasado desvanecido. Los reyes de otras tierras eran simples vasallos, nombres en un registro de tributos. Nabucodonosor era el poder en presente, era el sol de su era, y el resto del mundo vivía bajo su luz o quemado por su calor. No heredó un imperio, lo forjó con fuego y estrategia. Sus ejércitos eran una máquina implacable que había redibujado el mapa del mundo conocido. Había aplastado al poder de Egipto, había desmantelado el reino de Judá, había arrasado su capital, Jerusalén, y había incendiado el legendario templo de Salomón. Se llevó a la élite de la nación hebrea como cautivos, convirtiendo a profetas y príncipes en sirvientes de su corte. Su poder militar solo era igualado por su voluntad de construir. Era el arquitecto de la civilización, el amo del ladrillo y el asfalto, y su obra maestra, su monumento a sí mismo, era la ciudad de Babilonia. No era una ciudad, era una declaración, era la capital del mundo, una fortaleza diseñada para impresionar y intimidar, para decirle a cada visitante, a cada comerciante y a cada embajador que habían llegado al centro del universo. Imaginemos caminar por esa ciudad. Para entrar, tendríamos que cruzar una serie de murallas tan colosales que empequeñecían cualquier cosa que la humanidad hubiera construido antes. La muralla exterior sola tenía kilómetros de circunferencia, pero la verdadera maravilla era la vía procesional. Era una avenida pavimentada con piedra caliza y brea, flanqueada por muros altísimos, y en esos muros, en relieves de ladrillo vidriado de colores vibrantes, marchaban 120 leones, con las fauces abiertas, símbolos de la diosa Ishtar y del poder del rey. Caminar por ese corredor era una experiencia de terror y asombro calculados. Y esa avenida nos llevaba a la entrada principal, la puerta de Ishtar. Hoy, sus restos reconstruidos en un museo de Berlín apenas insinúan su gloria. En su tiempo, era una maravilla. Estaba cubierta de un azul lapislázuli tan profundo e intenso que parecía un pedazo de cielo nocturno traído a la tierra. Sobre ese fondo azul marchaban en hileras perfectas los símbolos de los dioses, toros dorados que representaban a Adá, el dios de la tormenta, y los temibles Mushushu, los dragones serpiente de Marduk, el dios patrón de la ciudad. Era una fortaleza, sí, pero más que eso, era una obra de teología. Era una declaración de que los dioses mismos custodiaban la ciudad de Nabucodonosor. Dentro, la ciudad era una maravilla de ingeniería. Dominando el horizonte estaba el gran zigurat, el Etemenanki, el templo de la fundación del cielo y la tierra, una torre escalonada que se elevaba cientos de metros, un intento de conectar el mundo humano con el divino, y probablemente la estructura que inspiró la leyenda de la Torre de Babel. Pero la verdadera joya del rey, su proyecto personal, eran los jardines colgantes. Una maravilla tan legendaria que los historiadores griegos la nombrarían una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La leyenda dice que los construyó para su esposa, una princesa de Media que extrañaba las montañas verdes de su tierra natal. En la llanura marrón y polvorienta de Mesopotamia, Nabucodonosor construyó una montaña artificial, una serie de terrazas abovedadas, impermeabilizadas con plomo y asfalto, sobre las cuales se plantaron árboles exóticos, enredaderas y flores. Se necesitaba una hazaña de ingeniería asombrosa solo para subir el agua del río Éufrates a la cima de esa estructura. Era un acto de voluntad pura. Era Nabucodonosor diciéndole a la naturaleza misma que él podía remodelarla a su antojo. Este era el hombre, el conquistador, el arquitecto, el amo del mundo. Y cada ladrillo cocido en los hornos de Babilonia, cada uno de ellos, estaba estampado con una inscripción. Yo soy Nabucodonosor, rey de Babilonia, proveedor de los templos, el que construyó esto. Su nombre, su yo, estaba literalmente en los cimientos de la civilización. Él no solo gobernaba el mundo, sentía que lo había creado. Se había convertido, en su propia mente,
en un socio de los dioses, o tal vez, en los recesos oscuros de su orgullo, sentía que los dioses eran simplemente una extensión de su propia majestad. El poder absoluto no solo corrompe, aísla, y en ese aislamiento, la mente comienza a creerse sus propias mentiras. Nabucodonosor se había elevado tan alto que ya no había nadie que pudiera decirle no. Un hombre que no tiene a nadie por encima de él en la tierra, solo puede ser advertido desde el cielo. Y la advertencia llegó, no con un ejército en el horizonte, sino desde el único lugar que el rey no podía controlar, su propio subconsciente. Le llegó en la noche, a través de un sueño tan vívido, tan poderoso, que lo despertó aterrorizado. Hizo lo que cualquier rey absoluto haría. Convocó a sus sabios, sus magos, sus astrólogos. Pero ellos, temiendo por sus vidas, no pudieron interpretar la visión. Solo un hombre se atrevió, un cautivo hebreo llamado Daniel, un hombre que servía al rey, pero adoraba a un Dios diferente, al Dios del pueblo que Nabucodonosor había esclavizado. El rey le contó el sueño. Vio un árbol inmenso en medio de la tierra. Su copa era tan alta que llegaba al cielo y era tan ancho que se podía ver desde los confines del mundo. Sus hojas eran hermosas y su fruto abundante, dando alimento a todas las criaturas. Las bestias del campo encontraban sombra bajo él y las aves del cielo anidaban en sus ramas. Era el árbol de la vida, el centro del mundo, el símbolo perfecto de su propio reino, poderoso, proveedor y protector. Pero entonces la visión cambió. El horror comenzó. Un vigilante, un ser santo, descendió del cielo y gritó con una voz terrible: «Derribad el árbol, cortad sus ramas, arrancad sus hojas y desparramad su fruto, que las bestias huyan de debajo de él». Pero la orden no era de aniquilación total. Había una cláusula extraña. «Pero dejad el tocón de sus raíces en la tierra, atado con una atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo». Y luego el decreto se volvió personal. Que se moje con el rocío del cielo y que su parte sea con las bestias. Que su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado un corazón de bestia, y que pasen sobre él 7 tiempos. Daniel, al oír esto, quedó horrorizado. No por el sueño, sino por su significado. Palideció y el rey tuvo que instarlo a hablar. Y Daniel, con una valentía asombrosa, le dijo la verdad al hombre más poderoso del mundo. «Mi señor», dijo, «el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba al cielo, eres tú, oh rey». Le explicó que el decreto del cielo era una sentencia contra él. Sería echado de la sociedad humana. Perdería su mente. Viviría como un animal salvaje en el campo. Comerá hierba como los bueyes, y esta locura duraría 7 tiempos, probablemente 7 años. La causa de este juicio era explícita, su orgullo, y el propósito era la cura, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Pero incluso entonces, en la sentencia, había esperanza. El tocón de las raíces que quedaba en la tierra significaba que su reino le sería devuelto, pero solo después de que aprendiera la lección. Y entonces Daniel, arriesgando su vida, le dio al rey un consejo, una última oportunidad. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia con los pobres. Quizás, así, sea prolongada tu tranquilidad. Una advertencia tan específica, tan aterradora, de un profeta al que respetaba, debería haber quebrado el espíritu de cualquier hombre, debería haberlo llevado a la humildad, a la reflexión. Y quizás lo hizo por un tiempo. Pero el orgullo es una droga, y la droga de Nabucodonosor estaba en todas partes, estaba en cada ladrillo con su nombre, en cada reverencia de sus cortesanos, en cada informe de sus generales. La rutina del poder es un somnífero para la conciencia. El miedo se desvaneció, la advertencia fue olvidada, la vida volvió a la normalidad. Pasó un año entero, 12 meses, tiempo más que suficiente para cambiar, para mostrar misericordia, para recordar la advertencia. La profecía se había convertido en un recuerdo incómodo. Un día, el rey estaba caminando en la terraza de su palacio real en Babilonia. Era el pináculo del mundo, contemplando la ciudad más grande del mundo.
El sol se reflejaba en los azulejos azules de la puerta de Ishtar. Podía ver el humo de los sacrificios ascendiendo desde el gran zigurat. Podía ver los jardines colgantes, una maravilla imposible que su sola voluntad había creado. Sintió esa oleada de poder, de logro, de divinidad, y respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire de su ciudad. Y entonces pronunció las palabras fatales, las palabras que sellaron su destino. No las dijo a nadie en particular, se las dijo al universo, a sí mismo. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? El yo, el mi poder, el mi majestad. Fue la cristalización pura de su orgullo. Había fallado la prueba. Y la sentencia, retenida durante 12 meses, cayó. La respuesta del cielo fue instantánea. El texto es escalofriante en su precisión. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. No fue un proceso lento, no fue un declive gradual hacia la senilidad, fue un interruptor, fue un golpe. En ese mismo instante, la luz se apagó en los ojos del rey. La mente que había diseñado la puerta de Ishtar, la mente que había conquistado naciones y administrado un imperio, se hizo añicos. Lo que sucedió después es el registro de la humillación más profunda imaginable. El hombre que se creía un dios ya no era siquiera un hombre. Sus cortesanos, sus guardias, lo vieron. El terror que debieron sentir. El rey se desplomó, no como un hombre enfermo, sino como un animal aterrorizado. Sus ojos ya no reconocían a nadie. Las túnicas reales eran una molestia. Rechazaba la comida cocinada. Intentaba morder a sus sirvientes. Los eruditos modernos le han dado un nombre a este raro delirio: boantropía, una condición psicológica real, aunque extremadamente rara, en la que el paciente cree firmemente que es un buey o una vaca, se arrastra a 4 patas, intenta mugir y busca instintivamente comer hierba. Para la corte de Babilonia, esto era un desastre de proporciones inimaginables. El rey estaba loco, no solo excéntrico, sino clínicamente, animalmente loco. Lo sacaron del palacio. No podían permitir que el mundo viera esto. El rey del mundo no podía ser visto arrastrándose y mugiendo. Lo llevaron más allá de los muros del palacio, a los jardines reales o quizás al campo abierto, donde lo dejaron, tal como la profecía había dicho, con las bestias del campo. Comenzaron los 7 años. 7 años, 2555 días. Es difícil para nosotros comprender la magnitud de este horror. El primer año debió ser un infierno de sentidos. Su piel suave, acostumbrada a las sedas y los aceites finos, se quemó bajo el sol implacable de Mesopotamia. Las noches frías lo hacían temblar. El rocío de la mañana, que la profecía mencionó, no era una metáfora poética, era una realidad fría y húmeda que lo empapaba hasta los huesos. Comía hierba. Su sistema digestivo humano, no diseñado para celulosa cruda, debió rebelarse. Debió vivir en un estado constante de enfermedad y dolor. Para el segundo y tercer año el cuerpo se adaptó. La piel se curtió y se volvió cuero. Sus manos y rodillas, ahora sus principales medios de transporte, se llenaron de callosidades gruesas y agrietadas, y su mente se hundió más. El lenguaje, ese pilar del yo humano, se pudrió y cayó. Los pensamientos complejos, las estrategias, los recuerdos de su propia gloria, todo desapareció, reemplazado por los instintos primarios del animal: miedo, hambre, supervivencia. Para el cuarto y quinto año, la transformación era completa. El hombre llamado Nabucodonosor ya no existía. Solo quedaba la criatura. Su cabello, que no había sido cortado en años, creció salvaje, enmarañado, lleno de barro, hojas y piojos. El texto dice que creció como plumas de águila, una descripción vívida de mechones largos, gruesos y sucios. Sus uñas, que no se habían recortado, siguieron creciendo. Se curvaron, se engrosaron, se volvieron amarillas y quebradizas, garras inútiles para un hombre,
pero perfectas para un animal que excava la tierra en busca de raíces, como las de las aves. Imaginemos a esta criatura, el antiguo amo del mundo, ahora menos que el más bajo de sus esclavos. Se escondía de los chacales por la noche, bebía de charcos de agua sucia, huía del sonido de los humanos. El tiempo ya no era una línea de logros, era un círculo de amaneceres y atardeceres. El sol salía, comía. El sol se ponía, se escondía y temblaba. Era la existencia reducida a su núcleo más básico y temeroso. El hombre que se había elevado al cielo ahora estaba firmemente atado a la tierra, comiendo de ella como el más humilde de los bueyes. Era la corrección perfecta, simétrica y terrible para su orgullo. 7 años pasaron en esta niebla sin mente. ¿Qué hizo la corte más poderosa del mundo mientras su rey comía pasto? Este es el silencio fascinante de la historia. Los registros oficiales babilónicos, las crónicas de los reyes, no mencionan esto. Por supuesto que no. La propaganda es tan antigua como el poder. Ningún imperio grabaría en piedra la locura de su más grande rey. La historia es escrita por los vencedores, y los vencedores editan sus momentos de vergüenza. Lo más probable es que se estableciera una regencia. Su hijo, Evil Merodach, o un consejo de generales y sacerdotes gobernaron en su nombre. El trono permaneció oficialmente ocupado. Se le dijo al pueblo que el rey estaba enfermo, o meditando, o en una campaña militar lejana. La maquinaria del imperio continuó, pero en su centro había un trono vacío y un secreto aterrador. El silencio de los registros babilónicos no es una prueba en contra de la historia, es la prueba de la vergüenza que causó. Y entonces, un día, después de que los 7 años se cumplieron, después de que la sentencia se pagó en su totalidad, algo sucedió. La criatura, el hombre bestia, estaba en el campo, quizás era de mañana, y por primera vez en 2555 días, algo en su cerebro roto se reconectó. El tocón de las raíces, mantenido vivo bajo tierra, comenzó a brotar. El texto lo describe con una simplicidad sublime. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. 7 años había estado mirando hacia abajo, a la tierra, al pasto, a la próxima comida. 7 años de una perspectiva puramente animal. Y ahora, en un acto que es fundamentalmente humano y quizás divino, levantó la vista, miró más allá de sí mismo, miró hacia el cielo, y en ese instante, su razón le fue devuelta. Imaginemos el horror de ese momento de lucidez. El regreso de la conciencia no debió ser un alivio, sino una agonía. De repente, recordó. Recordó quién era. Recordó el palacio, las túnicas, el poder. Y se vio a sí mismo. Vio sus manos, ahora garras sucias. Sintió el peso de su cabello enmarañado. Olió el hedor de su propio cuerpo, un hedor animal de 7 años. El impacto de esa autoconciencia habría vuelto loco a un hombre menor. Pero Nabucodonosor ya no era el hombre que era. El orgullo había sido quemado por completo. Y lo primero que hizo con su mente restaurada, lo primero que hizo con el regalo del lenguaje devuelto, no fue maldecir su destino. No fue gritar pidiendo a sus guardias. No fue llorar por su propia miseria. Su primer acto fue bendecir al Altísimo. Allí, en el campo, todavía con la apariencia de una bestia, el rey alabó y glorificó al que vive para siempre. Aceptó la lección. Reconoció públicamente que el poder que había construido Babilonia no era el suyo. Reconoció que el Altísimo es quien gobierna y que su propio reino era solo un préstamo. Y en el momento en que la humildad reemplazó al orgullo, la restauración fue completa. Sus consejeros y sus nobles, que quizás habían estado observándolo desde la distancia, esperando este mismo momento, vinieron a él. El texto dice que me buscaron, lo llevaron de regreso al palacio, lo bañaron, cortaron su cabello y sus uñas, lo vistieron de nuevo con las túnicas reales y lo sentaron de nuevo en el trono. Fue restablecido en su reino. Pero no era el mismo rey. El hombre que regresó al trono era más sabio, más humilde, y según su propio testimonio, mayor grandeza le fue añadida. La experiencia no lo había destruido, lo había completado.
Por eso conocemos esta historia. El rey, un maestro de la propaganda, entendió el poder de su propia historia. Un rey ordinario habría borrado este capítulo. Habría ejecutado a cualquiera que lo hubiera visto en su estado animal. Habría tallado en piedra nuevas victorias para cubrir el vacío de 7 años. Pero Nabucodonosor hizo lo contrario. Tomó su humillación más profunda, el secreto más vergonzoso de su imperio, y lo convirtió en un decreto oficial. Escribió una carta, una confesión pública, y la envió a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. La historia que conocemos no es el chisme de un enemigo, es el testimonio personal del propio rey. Es el documento más extraño y valiente emitido por un monarca absoluto en la historia de la humanidad. En él contó cada detalle: el sueño, la advertencia, su orgullo, las palabras fatales en la azotea, y sí, los 7 años de locura. Admitió al mundo entero que el rey de Babilonia, el conquistador del mundo, había comido pasto como un buey, y lo hizo con un propósito: para enseñar la lección que él había aprendido de la forma más dura. Terminó su decreto con estas palabras: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. El hombre que se creía un dios se convirtió en un testigo, y su historia sobrevive no como un registro de su poder, que se convirtió en polvo junto con los ladrillos de su ciudad, sino como una advertencia eterna, una advertencia de que la mente humana es un lugar frágil y que nunca fue diseñada para soportar el peso de ser un dios.